Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos nosotros ya caminando en el sexto día de este año 2025. Apenas de Yara siempre, Guatamañan de Diejina, desde la Navidad, desde que el Verbo se ha hecho carne, vino a habitar en medio de nosotros. Upeaco y Sejina lleva Peñan de Yayerueja, Huecha Peñan de Yara, que venga en medio de nosotros con ella de endukuri y me bañan de abetebe con de la ñajenduana pella yiruja huella sube marasha yuben de abetebe va el ave botajina pelle por antes se de yara, y cada uno de nosotros tendrá que responder, y el Señor nos da su palabra justamente como hoja de ruta para que nosotros podamos vivir y podamos hacer aquello que nos ayudará a vivir de acuerdo al proyecto de salvación del Señor. Este día, en este lunes 6, la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, Dios nos concederá todo cuanto le pidamos porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Apellido continúa. Ñamañamico, primera partecita minta, lleva ella va San Juan. En primer lugar dice, Dios nos concederá todo cuanto nosotros le pidamos. Pero ñaña tende que nas haya cuapona dice cuánto le pidamos. Da de ellos abuente ña su bebé ayer mina se plata me hace trabajo. Haña de yara ome emaga tu cheque esto aquello. No, queridos amigos. Porque justamente lo que viene a continuación nos explica mejor en qué consiste este pedido que nosotros debemos hacer. Primero, el Señor nos concede, dice, porque cumplimos sus mandamientos. Primera cosa hoy. Primer requisito. Ñañemoyana peñan de Yara, rapere, ñañemoyana peñan de Yara, ordenamiento, reglas, normas, de primera cosa, hacer lo que le agrada. Y nos dice bien, su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros vamos a tener educación, vamos a tener bienestar, vamos a tener una casa, vamos a tener, o sea, todo lo que nosotros necesitamos para vivir, porque ya tengo la yeyurea normalmente. Vamos a tener trabajo. Pero, ¿cuándo, queridos amigos? Cuando amamos a nuestros hermanos. O pega con ahí la gente yapona, sino que es la comunidad. O yupea lleva. Ñaño putimombarango yupe. Y entonces, si nosotros hacemos bien las cosas, como consecuencia, hay una preocupación dentro de la comunidad y nadie quedará desplazada. Los indígenas no quedarán al borde ahí, en las veredas sentados pidiendo limosna, que aroa, que hago lo que sea con sus niños ahí, pobrecitos, ¿verdad? O los niños de la calle, o tantos vendedores en nuestras calles, ¿verdad? Hamba eres Umianga tu ya yepopetea, es que pucha, estas personas no tienen vergüenza, así que de nada y van y salen y por lo menos tienen fuerza para mendigar y para pedir algo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente nosotros lo que tendríamos que darnos cuenta que somos sin vergüenza, porque le estamos sacando el pan de la boca, estamos haciendo cosas injustas, porque si existe la pobreza y si existe la ignorancia y todo lo demás, es porque nosotros no somos capaces de organizarnos como Dios quiere. Dios nos concederá lo que le pedimos, pero en la medida en que ñandella y putazó y en la medida en que cumplimos los mandamientos de Dios. Y entonces no habrá ninguna de estas injusticias. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.